¿Cómo reconocer, pastor, cuando estoy siendo guiado por mis pensamientos, mis emociones y no por el Espíritu Santo? Pues yo te podría decir que la respuesta sería muy fácil para una persona cristiana, pero en realidad, José, muchas personas dicen ser cristianas, pero no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y es importante que la gente se entere o se dé cuenta de esto porque han tomado tantas decisiones absurdas poniendo al Espíritu Santo como guía, o de pronto no dice el Espíritu Santo, dice el Señor me dijo, cuando no fue Dios. Es lo mismo que sucede con los falsos profetas. Hablan en el nombre de Dios y Dios no les ha dicho. Cuando el pueblo de Israel se queda solo, José, cuando Moisés sube al monte, se queda con Aarón como el representante, pues el líder, ¿sí? Y el pueblo empieza a observar que Moisés se tarda, no llega. Y le dicen a Aarón, haznos dioses, que es como chistoso el punto, porque ellos ven la mano de Dios como se revela en Egipto, saliendo de Egipto y estando en este lugar, y dicen, haznos dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y es interesante porque al final de esto dicen, o lo nombran como si fuera Dios, ¿cierto? Jehová Dios. Y Dios le dice a Moisés, que es la guía del Espíritu Santo, es la revelación de Dios a nuestra vida. Baja o ve, porque tu pueblo ya se ha corrompido, ya me han abandonado, ya están idolatrando. Entonces Moisés baja y se encuentra con Josué, porque Josué no podía subir allá a ese lugar, y le dice, escucho en el campamento como ruido de guerra. Pero Moisés ya tenía la revelación del Espíritu Santo, bueno, de Dios, pero ya sabemos que nosotros es bajo el Espíritu Santo. Y le dice Moisés, no, esto no es ningún ruido de guerra, esto es fiesta, ¿sí? Entonces viene Moisés y se presenta al pueblo, y el pueblo pues ya había dicho que ese becerro que les habían hecho era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Entonces estaban poniendo lo que ellos querían, según el deseo de su corazón, poner sobre algo que Dios no había estipulado poner. Entonces, ¿por qué te presento este ejemplo, José? Porque así es la vida generalmente del cristiano. ¿Te gusta algo a ti en la vida? ¿Algo que quieras mucho, mucho en la vida? Sí, claro. Dígame algo que quieras mucho en la vida, o algo de comprar, pues. Pues viajar más que todo. Bueno, digamos viajar. ¿A dónde te gustaría viajar? Europa. Ok, un país de Europa. ¿Listo? Entonces a ti te ofrecen, ese es Un tu tour. deseo, sí, te ofrecen un tour y te dicen, te vamos a llevar, te vamos a pagar los tiquetes, te vamos a pagar los hoteles, te vamos a dar la comida. Vos rápidamente, ¿qué pensás? ¿Cuándo? ¿Dónde? De una. ¿Cuándo nos vamos? Yo te lo decía a lo evangélico, esto es de Dios. Ajá. Eso es una confirmación de Dios. De lo que yo estaba pidiendo, por lo que yo estaba orando. Gracias. Pero tú no le oraste al Señor, no le preguntaste al Señor, ve Señor, ¿será que ese viaje sí es de parte tuya? ¿Será que esto sí es una tu bendición? voluntad de que ¿Es yo tu vaya. voluntad perfecta? No, tú ya lo relacionaste que es Dios, ¿cierto? Porque es tu sentir, porque es lo que quieres, porque hay una palabra muy evangélica que dice que Dios conoce los anhelos de nuestro corazón, y como a nosotros nos encanta tomar los textos bíblicos y manipularlos a nuestra conveniencia, entonces tú estás convencido y entonces dices sí, ok, sacas lo que tienes que sacar y te vas. Y de José yo no volví a saber nunca más en la vida. 10 años después el José aparece flaco, enfermo, destruido. ¿Qué pasó? No, es que el viaje que me habían ofrecido y que yo había hecho que era una bendición, pues en realidad era una trata de blanca. Porque la gente cree que trata de blancas es solamente mujeres. No, también incluyen niños e incluyen hombres. Y entonces abusaron de ti por 10 años. Te violaron, te vendieron. Entonces, José, involucramos a Dios donde Dios no ha hablado, donde simplemente son mis deseos y mis emociones. ¿Y cuánta gente hoy en día está desilusionada, está arrepentida? Y bueno, el arrepentimiento es bueno, pero es que hay consecuencias muchas veces que yo no puedo evitar. El que se casó diciendo que Dios le dijo, que el Espíritu Santo le reveló que esa era la mujer o que ese era el varón para ellos, y en realidad no duraron ni 2 meses y se separaron, ¿sí? Entonces, yo quiero que entendamos algo, porque lo que es de Dios prevalece. Sí, yo no estoy diciendo que no va a tener problemas ni dificultades, obviamente, van a presentarse todo lo que el enemigo quiera levantar y lo que nuestra carne no se quiera someter, pero el Señor va a solventar, va a ayudar, va a
a socorrer en los momentos más difíciles y va a respaldar, que es la palabra que estaba buscando en mi mente, va a respaldar para que tú tengas la bendición. Por eso la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, y a eso necesito tenerlo como presente en mi vida. Entonces empecemos a desarrollar todo este tema a la luz de las Sagradas Escrituras y entendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo. Vayamos al Evangelio de Mateo, José, en el capítulo número 10, en el versículo número 20. No sé si tú ya lo tienes. Sí, lo abrimos sí. al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿ok? Entonces Mateo 10, 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Te voy a decir el contexto de lo que sucede aquí. El Señor le está diciendo que ellos no se preocupen de lo que deben de hablar, de lo que deben de decir. Algún día los van a llevar a las cárceles, al concilio, a los jueces. Y el Señor le está diciendo, ustedes no se tienen que preocupar, porque ustedes, desde el momento en que hacen parte de mí, ya tienen a alguien que les ayude, que les guía, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que les va a mostrar y les va a decir qué es lo que tienen que hablar. Entonces, lo primero que estamos observando en este texto, que es muy interesante verlo, es que el Espíritu toma control de mi vida, ¿sí? Por eso dice el Señor que necesito nacer de nuevo, no nacer de la carne, nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu empieza a tomar el control de la vida de la persona. ¿Y qué sucede con estas personas que mayormente se colocan en un púlpito para emocionar a los demás? Porque últimamente vemos mucho de que agarran un texto bíblico, sea cual sea, y pues mayormente son llevados a la motivación más que a la espiritualidad. Yo te voy a usar unas palabras que usan ellos. El Espíritu Santo me acaba de revelar algo, Sí, ¿cierto? a eso mismo iba. Ok. Y le pone un misticismo al tremendo. Espera. El Señor me está mostrando, el Señor me está diciendo, el Señor... El Espíritu Santo me está revelando. El en Espíritu este Santo me está momento diciendo que alguien se llama Juan. Hombre, 1000 personas en un lugar, 500, 100. ¿Será que no hay un Juan ahí? Por favor, porque la manipulación es esa, ¿cierto? Y el emocionalismo, porque hay gente que de verdad, y te lo voy a decir de la mejor manera, José, hay falsos que saben que están enseñando falsedad y que saben que están engañando. Hay otros que la Biblia lo dice claramente, a los cuales el Señor les dio espíritu de engaño, ¿sí? Viven en su engaño, están convencidos en su engaño, viven en la emoción y emocionan a otros y lo relacionan con el Espíritu Santo. Son diferentes. El uno está completamente convencido de que lo único que quiere es engañar, es manipular y sacar la plata. El otro está manipulado por el engaño que el Señor le permitió porque rechazaron la verdad del Señor. Tiene un engaño, está convencido que ese engaño es verdad. Tú le puedes predicar la Biblia y él dice que el equivocado eres tú, porque ellos son los que están perfectos. Y que el Espíritu es el que le guía, cuando tú sabes claramente que el Espíritu no te va a llevar a lo contrario del Señor. Entonces, ¿qué va a suceder con esas personas? La pregunta tuya. Con esas personas que hablan que el Espíritu Santo les dijo, que el Espíritu Santo les guió, que el Espíritu Santo les reveló, cuando en realidad el Espíritu Santo no ha hecho nada. Pues simplemente la obra del Señor es clara y dice que cada uno será juzgado conforme a sus obras. Si tú usaste el engaño en la manipulación para obrar en el nombre de Dios, que eso lo vemos en Deuteronomio, pues el juicio de Dios va a venir sobre esa persona. ¿Por qué? Porque usó el nombre de Dios, pero Dios nunca habló. Habló de que Dios le reveló y Dios nunca le reveló. Y Dios le revela al que está en el secreto. Alguien que no está en el secreto nunca va a tener una revelación. Entonces, pueden hablar mucho que el Espíritu Santo dijo, pero si el Espíritu Santo no ha hablado, no ha obrado, entonces nunca va a haber un respaldo de Dios, que es lo que hablamos al principio. Exacto. Que mayormente eso es lo que nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, buscamos. El respaldo del Espíritu Santo y mantenernos en comunión, que es súper importante, la oración y estar en secreto con el Dios. Señor. Entonces, fíjate que lo que es interesante entender el Espíritu Santo, y es bueno lo que tú estás hablando, José, porque primero que todo, la guía, nosotros somos guiados, eso ya lo estamos viendo, somos guiados. El cristiano tiene que ser guiado. ¿Por qué? Porque a ti no te gusta lo espiritual. Parece que te gusta, ¿sí? Porque cuando tú entras en un momento, ¡ay, qué gloria! Pero a la carne no le gusta. A la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta congregarse. Sí, le fastidia. Entonces, para yo poder hacer las cosas a la manera de Dios, porque el Señor dijo claramente, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Para yo poder hacer la voluntad de Dios, se tiene que establecer el reino de los cielos en mi vida. Para que el reino de los cielos se establezca en mi vida, yo necesito esa esencia espiritual, que es la esencia del Espíritu Santo, que es el único que puede obrar en mí. Entonces, a esto necesito entender que esa guía
es una promesa del Hijo de Dios para nuestra vida. Y miremoslo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo número 13. Juan, capítulo 16, versículo número 13. ¿Ya lo tienes? Sí, Señor. Ok, ¿qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, escuche porque el Señor es muy específico en ese texto, José. Está diciendo el Espíritu de verdad. Eso tenlo presente en tu vida. Porque cuando te hablan que el Espíritu les dijo y salió que era mentira, entonces tú ya sabes claramente que no fue quién. El Espíritu. Santo. El Espíritu nunca va a llevar a la gente a errar. El Espíritu nunca va a llevar a la gente a ir en contra de la voluntad de Dios. Porque está diciendo, Él los hará saber porque Él lo ha escuchado. ¿Sí? ¿De quién? Del Padre. Aunque el Espíritu es la misma esencia de Dios, pero se somete al Padre, como el Hijo se somete al Padre. Entonces, es importante entender que de verdad, yo como cristiano, quiero saber si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, estoy siendo guiado a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque Cristo es la palabra. Eso ya el Señor nos lo ha revelado. Si yo hago cosas en el nombre de Dios, pero eso que estoy haciendo en el nombre de Dios no hace parte del Señor, entonces no es Dios el que está orando en mí, no es el Espíritu Santo el que me está guiando, estoy siendo llevado por mis emociones y lo estoy camuflando como si fuera del Señor. Yo no sé si tú has escuchado a esa gente que empieza a reírse en tiempos de ministración, no sé si de pronto has tenido la oportunidad de ver. Y entonces dice, es que el Espíritu Santo lo tomó en risa. El Espíritu Santo lo tomó para que tumbara todas las sillas. El Espíritu... No, porque eso no, la Biblia no me lo dice. La Biblia no me dice que el Espíritu Santo me va a llevar a hacer cosas que van a alterar un orden, una disciplina y a sacarte de la comunión. Imagínate que vos estés ahí orando, concentrado en el Señor, y entonces la otra empezó y tiró la silla y te pegó a ti en la cabeza, porque el Espíritu Santo la cogió para alborotar todo, pero esa silla que te cayó a ti te desconcentró, te sacó de la intimidad y aparte te va a llevar a la clínica porque te rompió la cabeza. Entonces, ¿ves? Pero la señora va a terminar diciendo que es que el Espíritu Santo me cogió, me tomó y yo no supe. No, es la emoción. Entonces yo no puedo confundir la emoción porque la emoción está dada al corazón. Hay un texto bíblico en Hebreos que nos dice que el Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo. Sí, hasta partir el alma y el espíritu. Y esa palabra partir en el griego, José, es la palabra dividir. El Espíritu divide el alma y el espíritu, porque el alma es emocional. El espíritu está sometido a la voluntad del Señor. No estamos hablando del Espíritu Santo, del espíritu de vida, ¿sí? Y ese espíritu, el salmista dice que tu espíritu se toque con mi espíritu. El espíritu tiene que tomar el control total de mi ser para que mi ser sea guiado al Señor, para que las emociones queden sumergidas, sometidas a un lado, porque si yo soy guiado por la emoción, nunca voy a agradar al Señor. Sí, Señor. Y eso me hace recordar a un amigo que me dijo un día que no haga cosas malas que parezcan buenas, porque siempre van a ser malas. Exacto. Y hay muchas personas que camuflan lo malo con lo bueno. Por eso es que al principio le decía que hay muchas personas que se paran en un púlpito y toman un versículo en específico o cualquier parte de la Biblia, pero lo que hacen es ser motivadores emocionales. Y muchas personas esto les llama la atención porque les dice, como por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, mañana vienen tus mejores días, hoy será tu mejor día. O sea, son cosas que la Biblia primero no lo dice y segundo están jugando con las emociones. Aparte de que todo el ambiente lo hacen para. Ese emocionalismo que tú hablas, José, ¿tú sabes que hay mucha gente que ha perdido su casa por eso? Sí. Sí, Todo. porque primero los manipularon con emoción, ¿cierto? Entonces se dejó emocionar y vendió la casa para dar todo su dinero a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo me dijo que no podía enterrar a mi esposo, sino que él lo iba a resucitar. Y te estoy contando una historia real, que sucedió en Cartagena, en la costa caribe colombiana. Y duraron 3, 4 días y no llevaron al muerto porque según la señora, el Espíritu Santo le había dicho que él lo iba a resucitar. Hombre,
Ya le tocó llegar a salud pública y quitar el cuerpo de allí porque ya, ay, pero es que con Lázaro también hedía, pero Lázaro estaba enterrado, mija, y ahí el que estaba hablando era mi Cristo. Pues hasta el son de hoy el que el Espíritu Santo dijo que iba a levantar, nunca No lo ha levantó, resucitado nunca lo todavía. resucitó. Entonces, ¿con qué le van a salir a la gente? Te estoy hablando de una que dice ser pastora. ¿Con qué le van a salir a la gente? Con otra manipulación y con otra emoción y con otra circunstancia, pero nunca va, una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor nunca va a aceptar, de verdad me equivoqué, me dejé llevar por mi emoción, porque pues la pérdida de un ser querido es muy duro. Y pues nadie quiere perder un ser querido y te toca aceptar que lo perdiste, pero hay gente que no lo acepta, comete estos errores, pero no es capaz de decirle a la gente, de verdad cometí un error, me dejé llevar por la emoción y nunca el Espíritu Santo me habló. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, José, en el capítulo número 10, en el versículo número 17 nos dice lo siguiente. Hechos, capítulo 10, versículo número 19. 19. Sí, Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: siga. He aquí 3 hombres te buscan. Me encanta este texto, José, porque estaba en la intimidad el Pedro. El Pedro estaba en la intimidad con el Señor, ¿sí? Y en esa intimidad dice que el Espíritu, mira que el Espíritu Santo nos habla, ¿sí? Sino que es algo tan delicado, José, porque como la gente todo dice que es el Espíritu el que le habló, cuando no es. ¿Qué le estaba haciendo el Espíritu? Revelándole a este varón de Dios que venían 3 hombres a buscarlo para un acontecimiento que no lo vamos a ver en el momento, pero un acontecimiento de predicar la palabra a gentiles, ¿sí? ¿Por qué sucede esto en la vida de un creyente? Porque el creyente necesita dejar que Dios sea llevándole, acercándole a cumplir propósitos. ¿Sí? Dios no te llamó a ti, José, simplemente para que tú dijeras gloria a Dios, aleluya, para que disfrutaras de las riquezas del reino de los cielos. Eso es fabuloso y gloria a Dios que nos lo permite. No, el Señor te llamó a ti para cumplir un propósito contigo mismo, de ser diferente, un propósito con tu casa, de llevar esa gloria de Dios a tu casa, un propósito en tu área laboral, ¿sí? Que la gente mire como miraba a José. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Y no importaban venir momentos de dificultad, pero la gente no va a tener, pero Dios te va a sostener, ¿sí? Y es porque es un propósito, no es para mi vanagloria, no, es un propósito de Dios. Entonces, Pedro estaba cumpliendo un propósito, el propósito de que la gente conociera del Evangelio de Cristo, pero Pedro había crecido en la religiosidad, ¿sí? Y esa religiosidad tenía que salir Pedro de esa religiosidad para poder cumplir el propósito de Dios. Y en esto, Dios le está ministrando a través del Espíritu Santo. El Señor les dijo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, quédense aquí, les dicen en el capítulo 1, quédense aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes no pueden ni decidir, ni actuar, ni andar hasta que el Espíritu venga sobre ustedes y Él los guíe a la voluntad de Dios. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo ese poder del Espíritu Santo en Pedro? ¿A quién está hablando? Vaya, vinieron 3 hombres, no temas, recíbelos, no vienen a nada malo. O sí, le dice el Señor, no te vayas por este camino, porque allá hay algo, porque el Espíritu conoce todo, aún lo profundo de Dios. Por eso yo necesito al Espíritu Santo para que me guíe a saber qué hacer o qué no hacer. Entonces, todas esas personas que solamente hablan, por decirlo, por hablar nada más de emociones, ¿qué puede pasar con ellos? Pues la desgracia, José. O sea, lamentablemente la desgracia, porque si tú te casaste porque el Espíritu Santo te dijo y escogiste una persona porque a ti te encantaba, sí, pero no era verdaderamente el Espíritu Santo, pues, hombre, va a tener un matrimonio desgraciado. Al final va a quedar solo, si de verdad teme a Cristo, sí, se arrepiente, porque pues, somos humanos, nos equivocamos, pero una cosa de esas es preferible no equivocarse, ¿no? Pero listo, tuvo un encuentro con el Señor, se arrepintió y sabe que tiene que hacer el resto de su vida solo. O reconciliarse, y si esa otra persona no ha querido reconocer a Cristo, ¿cómo se va a reconciliar? Entonces tú me preguntas, es una pregunta muy triste, porque la respuesta acaba a una persona, Sí. ¿cierto? Por eso yo no puedo ser emocionalista. ¿Cuánta gente hizo un negocio porque el Espíritu le dijo y quedaron en la ruina? Porque el Espíritu no dijo, la emoción, porque el dólar ahorita está muy barato, hay que comprarlo y hay que aprovechar para más adelante, pero usted qué va a saber si el dólar más adelante se va a subir o va a seguir bajando. Ah, pero yo le oro al Señor y el Señor me va a guiar. Padre, tú me diste esta bendición. ¿En qué invierto esta bendición? El Señor te va a decir, inviértela.
O te va a decir, déjala quieta. Pero si tú no le preguntas y la avaricia, se te abre los ojos porque como la gente, no sé si te diste cuenta cuando la gente en Colombia empezó a salir hacia Estados Unidos por un tiempo, hacia España por otro tiempo, hacia Chile, porque se les abren los ojos a la avaricia. Es que allá se está ganando mucha plata allá y mucha gente de todo. Porque me dijeron que allá se ganaba más plata que acá. Y Dios me lleva la bendición y les tengo que volverse con una mano adelante y otra atrás. Porque es que no es lo que yo pienso y lo relaciono, porque es que ese es el problema de muchos religiosos. Quiere someter a Dios a lo que ellos quieren. El espiritual no. El espiritual le pregunta al Señor, ¿puedo? Y si el Señor le dice, ¿puede? Vas. Si el Señor te dice, no puedes, aunque no te guste la respuesta, pues tú obedeces, porque eso es lo que dijo el Señor, ustedes serán guiados. Mira lo que nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 2, te lo voy a leer yo, José. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estos hombres estaban clamándole al Señor para que los dirigiera. El Espíritu Santo, que es el único que conoce los corazones, le dice a estos varones, apártame a Bernabé y a Saulo. Y tú sabes en qué se convirtió Saulo, José, en el gran apóstol y evangelista y un siervo temeroso de Dios, que al día de hoy nosotros quedamos asombrados con todo. Entonces sabemos que cuando el Espíritu Santo hace una obra, mejor dicho, la gloria de Dios se va a ver por todo lado. Ellos no se movieron porque quisieron. Echemos suertes. Tú sabes que en ese tiempo había la costumbre de echar suertes para decidir, y ahí lo vemos al escoger al reemplazo de Judas, ¿sí? Echemos suertes para esto. No, ellos saben que, pero es que el cristiano no busca suertes. Ay, es que el Señor me prometió bendición, voy a comprar el baloto porque ahí Dios me... No, yo no busco suertes. El Señor te puede bendecir de la manera que Él quiera, porque Él es el dueño del oro y la plata. Yo no tengo que buscar suerte, yo tengo que buscar es al Dios de toda gloria y Él obrará en mi vida. Eso hicieron ellos. Necesitamos entonces que la obra se expanda. Entonces, como yo soy amigo tuyo y me caes tan bien y vos sos muy elocuente al hablar y sabes muchas cosas, entonces te va a poner, no, así no se maneja. Y así es que hoy en día se maneja en el cristianismo. José, hay un montón de predicadores que como son, se me va la palabra, en la manera de hablar, elocuentes, diplomáticos, y la gente queda encantada en su forma. No, este me sirve, pongámoslo a predicar en tal sitio. Y te ofrecen, te lo estoy diciendo de verdad, te ofrecen una cantidad de sueldo en dólares mensuales, hombre, y eso le gusta a la gente la plata, así yo acepto y eso va, pero nunca los puso el Señor. Aquí el Señor le está diciendo, escógeme a Bernabé y a Saulo, porque ellos van a ser mis instrumentos. Entonces lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo me lleva a tomar sabias y prudentes decisiones. O sea, dejan de vivir en la voluntad perfecta para irse a vivir a la voluntad permisiva. Y ahí es donde vienen los tropiezos y el ayayay. Exactamente. Para terminar, yo creo que este tema como que ha quedado claro. Sí. Bueno, de todas maneras van a salir dudas, pero más adelante el Señor los va a guiar a resolverlas. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo 14 nos dice lo siguiente, José, Romanos, capítulo 8, versículo 14, yo le gané, voy a leerlo acá, porque todos, mire, tú no sé si me preguntaste al principio, ¿cómo sé que soy guiado por el Espíritu Santo? Sí. Aquí está la respuesta, José. ¿Quiénes de verdad son guiados por el Espíritu Santo? Y te la voy a complementar, una ñapa, como dicen los caleños. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? ¿Qué dice aquí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Simple y sencillo. Solo los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Solo los que de verdad son guiados por el Espíritu de Dios son los que son hijos de Dios. Entonces muchos pueden decir, soy hijo de Dios, pero no está siendo guiado por el Espíritu, sino por la emoción. No, qué pena contigo, no tienes el Espíritu Santo. Si una persona puede llamarse mucho cristiana, puede predicar, puede cantar, puede orar, puede aconsejar y puede hacer lo que sea, pero no es guiado por el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Cristo, no tiene al Padre, no tiene nada, no es salvo. Y eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué quieres tú para tu vida, José, al final de tus días? Que el resultado de las cuentas que hagas digas 0 porque fui guiado por mis emociones, o que al final tú digas, oiga, ¿y de dónde salió tanta gloria? Porque fuiste guiado por el Espíritu Santo. Es tu decisión. Sí, Señor. Bueno, agradecemos a todos los amigos que nos han acompañado en este nuevo episodio de Eternals. Recordemos que esto es un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.